Muy bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva clase de legislación aplicada. En esta sesión vamos a abordar un tema fundamental para su formación profesional, como es el régimen jurídico del comercio en Ecuador, especialmente en el contexto de esta economía digital y en el marketing digital. Actualmente, recuerden que vivimos en una sociedad donde gran parte de las transacciones comerciales se realizan a través de medios digitales, ¿no? Quien, por ejemplo, no hace una transferencia con de una o no paga a través de una tarjeta de crédito, ¿no? O compra un producto a través de una página de internet. Entonces, eh, pero más allá de ello, lo importante es comprender que el hecho de que una actividad se desarrolle por internet, em, no significa que esté fuera del alcance de la ley o del control de la ley. Por el contrario, todas las actividades comerciales, ya sea en un local físico o en redes sociales, están reguladas por un conjunto de normas jurídicas que lo que buscan es garantizar la equidad, la transparencia y la protección de los derechos. Entonces, en esta clase lo que vamos a ir analizando es el objetivo de la unidad para saber qué es lo que propongo en esta clase y saber qué competencias ustedes van a adquirir en esta clase o pretendo que ustedes adquieran en la clase. Luego revisaremos algunos conceptos previos que son fundamentales para entender el comercio digital, que los vimos en la clase anterior, y posteriormente desarrollaré los contenidos principales donde abordaremos el régimen jurídico del comercio, la base constitucional, el código de comercio, la economía del conocimiento, propiedad intelectual, derechos del consumidor y la normativa que existe contra el comercio ilícito, que es una gran problemática que estamos afrontando en el Ecuador. Finalmente, voy a cerrar con las conclusiones y algunas preguntas de reflexión para que ustedes puedan ir pensando sobre la temática. Bien, vamos por eso entonces. Lo primero, el objetivo de esta clase o de esta unidad es que ustedes puedan analizar el régimen jurídico del comercio en Ecuador dentro del contexto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Una sociedad de la información y una economía digital. Esto lo vimos en la clase uno. Y esto implica comprender cómo se articulan las distintas normas jurídicas con eh, la norma base, la norma constitucional, el Código de Comercio y otras leyes como la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras, que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. ¿Y esto qué implica? En términos prácticos, que ustedes puedan identificar cada una de las actividades, identificar cuál actividad digital, por ejemplo, es legal, cuáles son las obligaciones que deben cumplir y qué riesgos existen en caso de que no se respete esa normativa. ¿Sí? Por ejemplo, un emprendimiento digital puede tener éxito comercial, pero si no cumple la normativa puede enfrentar grandes sanciones legales. ¿Sí? Em, Vamos a ir entonces con algunos conceptos previos que nos permitirán desarrollar la clase. Em, el primer concepto previo es el comercio electrónico. ¿M? Cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos del intercambio de bienes y o servicios a través de medios digitales, mediados por la Internet, por ejemplo. Esto que incluye redes sociales, páginas web, plataformas digitales, aplicaciones, entre otras. El régimen jurídico es el conjunto de normas que regulan una actividad, en este caso el comercio. Recuerden los dos elementos del comercio, el lucro y la habitualidad. Cuando yo, por ejemplo, vendo algún producto de forma habitual, todos los meses vendo productos de, no sé, Natura, bueno, hago de eso algo habitual. Entonces soy comerciante y por ende tengo que tributar. La economía digital se basa en el uso del conocimiento de tecnologías de la información como principales recursos productivos. Yo abro mi canal de YouTube y vendo, promociono y estoy brindando un servicio. Soy comerciante.
Entonces, los actos de comercio son aquellas actividades que tienen una finalidad lucrativa y la información perdón, y los medios de información como principales canales para poder vender ese producto. Pero la actividad tiene ese fin lucrativo. No es gratuita. Los influencers, por ejemplo, no venden una marca de cosmético de forma gratuita, sino que están promocionando esa marca porque la marca les da algo a cambio. ¿Sí? Los actos de comercio, recuerden que son aquellas. Entonces, repito, actividades que tienen un fin lucrativo. ¿M? Ya sea en la venta de productos o en la prestación de servicios, ¿no? Yo soy médica, presto un servicio, entonces tengo un fin lucrativo, cobrar por mi servicio. Y el consumidor es la persona que adquiere ese bien o ese servicio, mientras que el proveedor, son las dos partes del contrato. El proveedor es quien ofrece ese servicio. Vamos con un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando una persona compra un producto en Instagram, el vendedor es el proveedor, quien me provee a mí de algo. Y el comprador es el que consume, el consumidor, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el régimen jurídico de este comercio? Recordemos que en Ecuador el comercio no es una actividad libre. ¿Sí? Es decir, ¿podemos comerciar cualquier objeto? Bueno, y acá los dejo pensar un ratito. La respuesta es que no se puede comerciar cualquier objeto, ¿sí? Que tiene que estar dentro de los límites que establece la Constitución y las normas que regulan el comercio. Em, entonces, es una actividad que es regulada, jurídicamente regulada, entonces no es libre, no es que cualquiera puede vender cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que el Estado regula a través de normas dentro de qué marcos o qué estándares tiene que darse el comercio. Entonces decimos que se configura dentro de un sistema normativo que articula la Constitución, las leyes, los códigos y principios doctrinarios. Esto significa que el comercio debe cumplir ciertas pautas legales como equidad, respeto a los derechos, buena fe, entre otras cuestiones. Por ejemplo, una empresa no puede vender productos sin informar sus características, ¿no? O bueno, ahora, por ejemplo, los productos que están en el supermercado tienen que tener la etiqueta con semaforización de, por ejemplo, azúcar alto, medio o bajo, ¿no? Y los ingredientes de los productos. ¿M? Esto es una obligación legal. No podemos ocultar información relevante para el consumidor porque en definitiva es el consumidor quien elige o no comprar un producto o un servicio. Entonces, el comercio es una actividad económica, pero también una actividad jurídica porque está regulada por distintas normas. Y esa actividad tiene como base a la Constitución. ¿Sí? La Constitución, recuerden que es la norma suprema de la República del Ecuador, es dentro de la jerarquía normativa, que esto está en el artículo 424 de la Constitución, a la Constitución se la ubica en primer término. Significa que todas las normas que son inferiores deben respetar a esta normativa base o esta que él se la llamaría de Grundnorm o norma base. Em, y en la Constitución vamos a encontrar normas que ya nos dan algunas definiciones del comercio o nos establecen algunas pautas para el comercio, mejor dicho. Por ejemplo, el artículo 66 reconoce el derecho a desarrollar actividades económicas y esto permite a cualquier persona emprender. El artículo 283 establece que el sistema económico es social y solidario. Acá me establece una limitación que implica que el comercio debe contribuir al bienestar social, no es cualquier comercio.
Y el artículo 335 de la Constitución establece que el Estado regula el mercado para evitar prácticas abusivas. Entonces vemos que nace como un derecho privado, pero que con el tiempo el Estado va adjuntando o modificando e introduciendo algunas cuestiones de derecho público, limitando algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, una empresa no puede manipular precios ni engañar al consumidor porque está prohibido constitucionalmente. Y esto demuestra que el comercio tiene límites jurídicos que son bien claros. Bien, vamos un poquito con el sistema jurídico, este sistema jurídico híbrido, ¿no? Em, ¿Por qué decimos que el sistema jurídico del comercio en Ecuador es híbrido? Porque combina normas, justamente como les decía recién, normas del derecho público y del derecho privado. El Estado interviene para regular algunas cuestiones que son fundamentales para la República del Ecuador, y otras deja que los particulares resuelvan. Por ejemplo, si el Estado no interviniese, nosotros podríamos vender productos engañosos. Sin embargo, el Estado, a través de sus normas, interviene para proteger al consumidor en esa relación jurídica. ¿Sí? Entonces, el derecho privado regula las relaciones entre particulares. Si yo quiero vender, negocio el precio, negocio la forma de pago, eh, el monto, ¿no? Todas esas cuestiones, los plazos, todas esas cuestiones. Y el derecho público lo que establece son límites y controles. Por ejemplo, en un contrato de compraventa es una relación entre particulares, ¿sí? Deviene del derecho privado. Pero el Estado interviene para proteger al consumidor. Y esto permite equilibrar la libertad económica con la justicia social, ¿sí? Cuando protege al consumidor, por ejemplo, cuando me llega un producto que está en mal estado o dañado o vencido. Entonces, se reclama y el vendedor tiene la obligación de entregar un producto en óptimas condiciones, tal cual se comprometió. Lo mismo que si la casa que me vendieron tenía defectos y eso no estaba establecido o no se indicó. Entonces ahí pueden solicitar la devolución del dinero o bien buscar otro bien. ¿M? Bien, ahora, ¿qué son los actos de comercio? Bueno, los actos de comercio son todas las actividades que implican intercambio de bienes o servicios con fines económicos, ¿sí? Que realizan los comerciantes. Entonces, el Código de Comercio reconoce que estos actos pueden realizarse incluso por plataformas digitales, que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, si yo vendo productos en Facebook, gestiono una tienda virtual o vendo en Marketplace, em, o puedo hacer algo de marketing de afiliación, y estos son actos de consumo. ¿Sí? Y esto es clave porque muchas personas creen que vender por redes no tiene implicancias legales, cuando en realidad sí las tiene. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esas cuestiones al momento de eh, emprender nuestro trabajo. En cuanto a la siguiente cuestión, que es muy importante, tiene que ver con el comerciante digital, ¿no? Que es quien realiza estas actividades comerciales de forma habitual, con fines de lucro por medios digitales. Y esto incluye, ¿no? Influencers, community managers, creadores de contenido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las dos cuestiones que hacían el comerciante. ¿Se recuerdan cuáles eran? La habitualidad, la actividad constante y la finalidad lucrativa. Entonces, si un influencer promociona productos y recibe ingresos, es considerado comerciante, ¿no? Yo les decía, si yo soy maquilladora, ¿no? Y empiezo a publicitar mi trabajo por Instagram y empiezo a publicitar marcas, ¿no? Entonces vendo las, no sé, los labiales de determinada marca. em, o el rímel de determinada marca a través de
mi canal de YouTube y a su vez promociono las marcas de otros proveedores. Bueno, soy en definitiva comerciante. Entonces, ¿qué implica esto? Que tengo obligaciones legales, aunque no tenga una empresa formal, igual tengo que sacar el RUC y emitir facturas por los servicios que presto. ¿M? Esto digitalmente no dista de lo que hacía en físico. En físico, cuando iba a cliente y tenía que pintarla, le tenía que presentar, dar, otorgar la factura, ¿sí? Porque era un servicio o es un servicio que yo brindo. Entonces, de estas obligaciones legales se desprende que yo tengo que estar registrada, tengo que tener un RUC, tengo que facturar, publicar, bueno, en el Veraz o en algún otro medio, ¿no? Mi actividad. Tengo que cumplir con las reglas de protección al consumidor, actuar de buena fe. No puedo decirle te pongo tal producto y en realidad le estoy poniendo uno de em, inferior calidad. ¿Sí? Un negocio digital que vende productos falsos o incluso engañosos puede ser sancionado, ¿sí? Y esto demuestra que el marketing digital no es solo creatividad, sino también responsabilidad legal por los actos y por aquellas cuestiones que nosotros estamos promocionando. También, bueno, vamos a ver un poquito esto de la economía del conocimiento que está regulada en el código que ustedes van a ver, Código Orgánico de Economía Social y en este sentido, ¿qué es lo que regula este código? Regula la economía basada en el conocimiento. Pensando en el conocimiento de las comunidades originarias, el conocimiento ancestral, entonces, ¿esto qué implica? Que el valor económico no es solo o no solo está en el producto físico, también en la producción de conocimiento, la creatividad y cómo utilizamos ello para la innovación. Por ejemplo, un contenido en redes sociales o una estrategia digital o una campaña publicitaria generan un valor económico. Y esto significa que el marketing digital es una actividad económica protegida jurídicamente. Y cuando hablamos de actividades económicas protegidas jurídicamente, tenemos que hablar del registro de marcas. Y esto es un elemento fundamental para quien hace marketing o asesora en cuestión de marketing o comercio digital. ¿Por qué? Porque la marca es el registro distintivo que identifica a un producto o a un servicio con una persona o una marca. Y el registro de marca otorga derechos exclusivos de uso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no registro una empresa? Otra persona podría venir, usarla o copiarla. Y eso generaría un prejuicio, porque si yo me hice conocida por justamente mi marca, con mi logo, con mi color, ¿no? Después viene otra persona y utiliza la misma marca, logo y color, el consumidor va a identificar esa imagen visual con mi producto y en realidad va a ser otro. Entonces, en el entorno digital esto es bastante común, por lo que la protección legal a través del registro de la marca es sumamente fundamental para resguardar nuestros derechos sobre el producto o el servicio. Em, y otro elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta en el comercio es la ley de defensa del consumidor. La ley protege al consumidor en relación con los proveedores, ¿sí? Entonces, al consumidor, ¿qué hace esta ley? Le reconoce derechos como el derecho a la información veraz, a la protección contra publicidades engañosas, que muchas veces suelen pasar, el derecho incluso a la reparación por parte del proveedor, ¿no? Entonces, si un producto, por ejemplo, no cumple con lo prometido, el consumidor puede exigir la devolución o la reparación por los daños causados. Y esto es muy importante en el comercio digital, donde el consumidor no puede verificar el producto físicamente. Si me dicen la camiseta es de algodón y me llega una camiseta de lycra,
yo puedo reclamar para que me devuelvan el dinero o traigan la camiseta de algodón que se comprometieron, tal cual lo habían indicado en la propaganda, ¿no? Aunque muchas empresas ponen leer términos y condiciones, ¿no? A veces en los concursos y demás, eso lo tenemos que leer con mucha atención. Y por último, tenemos la ley contra el comercio ilícito. ¿Por qué? En América Latina hay mucho comercio ilícito, muchas personas que no tributan, que no pagan los impuestos y son comerciantes. Entonces, esta ley lo que busca es prevenir prácticas ilegales como el contrabando, el fraude o la evasión fiscal. Entonces también promueve la formalización del comercio, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo productos falsificados en redes sociales, eso es ilegal y puedo generar y puedo tener sanciones por ello. Lo mismo que si vendo las camisetas AAA. ¿No? Eso es ilegal porque está vulnerando el derecho de la marca de exclusividad sobre ese producto, ¿no? Por ejemplo, vamos al estadio de fútbol que nos encontramos fuera. Un montón de personas vendiendo camisetas AAA que no son de la marca original, ¿sí? Y eso afecta a la marca. Entonces la marca puede em, denunciar a estas situaciones. Hace poquito hubo un caso de Messi que estaban utilizando su marca. Entonces él denunció esa situación. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que el comercio digital también debe cumplir ciertas normas legales. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta clase? Que el comercio está jurídicamente regulado, ¿no? Por un marco legal. El comercio digital también es comercio, solo que los canales por los cuales se vende son digitales. Existen múltiples normas aplicables, no es solamente el Código de Comercio, es la Constitución, el Código de Comercio, la Ley de Defensa del Consumidor, entre otras que fuimos viendo. El marketing digital también implica responsabilidades legales que nosotros tenemos que cumplir y como futuros profesionales tenemos que dar cuenta de ello. Y la legalidad, a su vez, genera más confianza, especialmente en estos mercados digitales, donde generalmente se produce algo de desconfianza. Entonces, para finalizar un poquito esta clase, me gustaría dejarles algunas preguntas para que ustedes reflexionen. Y la primera es, un poco ya lo vimos, ¿no? La primera es, ¿un influencer es comerciante? ¿El comercio digital creen que debe regularse o no? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si no se cumple la ley? Nos vemos en la clase que viene. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud pueden consultar en el foro Pregúntale a tu profesor o al correo electrónico que tienen también en la plataforma. Les deseo una excelente semana y nos vemos la semana que viene.